escribí algunas cosas. Eh, el domingo estuvimos, como les decía yo, estuvimos viernes, sábado y domingo, los retiros pastores. Llegamos el día lunes y no sé si un virus, algo me pasó, pero estuve tres días en cama, 3, 4 días en cama, no soportaba nada, hasta el agua. Y bueno, a veces estas cosas Dios las usa como para parar y para reflexionar. Así que reflexioné muchas cosas y es un poco lo que les quiero compartir. Y reflexioné un poco de esto viendo todo lo que está pasando, en qué significa ser iglesia. Y esto es una reflexión que la hice pensando en lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy sintiendo, en lo que yo anhelo y quiero compartírsela. Y anoté varias cosas y como les digo, voy a leer algunas cosas y poder de alguna manera terminar esto orando y sintiendo este desafío que Dios nos está demandando en este tiempo. Bueno, entre las cosas que escribí ahí, la sustancia que tiene la iglesia del Señor es Cristo mismo. ¿Ya? La sustancia que tiene la iglesia del Señor es Cristo mismo. No es una idea acerca de Cristo, no es un dogma, ni siquiera es una doctrina. Es Cristo mismo la sustancia o quien sustenta la vida de la iglesia. ¿Ya? No son nuestros dones, no son nuestros recursos, no son nuestra fuerza, no es nuestro ánimo, no son nuestras buenas intenciones. La sustancia, lo que sustenta la iglesia es Cristo mismo. ¿Ya? Y eso yo creo que es lo fundamental. Un poco de esto compartía yo en la mañana. Si hay un fundamento inamovible en nuestra vida como iglesia, es que Dios se ha revelado a través de Jesucristo. Por lo tanto, la sustancia o quien sustenta la iglesia del Señor es Cristo mismo, no otra cosa, no otra cosa. Y por diseño eterno, la iglesia aporta la vida misma de Dios. Nuestro compromiso es que esa sustancia de vida llamada Cristo, que la persona misma de Cristo que habita en nuestros corazones pueda ser manifestada por una estructura que la Biblia llama cuerpo. Eso es la iglesia. Eso es la iglesia. Ya el sustento de la vida de la iglesia es Cristo. Y Cristo viviendo en nosotros y llevando esta vida en nosotros y a través de nosotros es lo que es la iglesia, es lo que la Biblia llama cuerpo. La Biblia llama a la iglesia como el cuerpo de Cristo. Y Él es quien la sustenta. Entonces, yo cuando pienso en esto, comentaba en la mañana, debemos tomar resoluciones. ¿Ya? Si bien Cristo es el fundamento de todas las cosas, la palabra de Dios es nuestra fuente de verdad. Sobre eso tenemos que tomar resoluciones. Esto significa mucho. Significa mucho. ¿Saben? Insisto, el sustento de la vida de la iglesia, es más, el sustento de tu vida es Cristo. No es una doctrina, no es un dogma, es la persona de Cristo habitando en ti. Y habitando en todos nosotros, somos el cuerpo de Cristo. Así lo determina la Biblia. Entonces, de aquí nace la importancia de establecer criterios o de establecer valores. Porque si tenemos toda esta verdad a nuestra disposición, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cómo vamos a avanzar? ¿En qué vamos a invertir nuestro tiempo? ¿Solamente en venir un domingo a adorar? ¿A escuchar? La iglesia no es un dogma, sino es la sustancia. Quien sustenta la iglesia es Cristo mismo. Y Cristo vive en ti. Entonces no está sujeto a un lugar o una estructura física. Y eso debemos entenderlo, porque eso va a cambiar la perspectiva de nuestra vida como cristianos. Entonces, como les digo, anoté varias cosas y quiero ir avanzando aquí. De aquí nace la importancia de construir criterios, de que haya una generación con criterios eternos. Yo siempre les digo, sentimos una responsabilidad tremenda con nuestros niños.
con los pequeños, con los adolescentes, con los jóvenes. Ellos no tienen una clase para entretenerlos, le estamos entregando valores, criterios. Y yo usé esta palabra que nace esta necesidad de establecer criterios, de que haya una generación con criterios eternos, que sepamos hacia dónde apuntamos. Y cuando hablo de generación, me incluyo y nos incluimos todos los que somos contemporáneos hoy día en esta iglesia. Necesitamos establecer criterios. Un criterio es la suma de pensamientos espirituales que nos hacen tomar decisiones acertadas en tiempo de crisis. Esos son los criterios. Y ¿saben? La definición de criterio, la anoté aquí en la RAE, dice: un criterio es una norma para conocer la verdad o conocer una verdad. Eso es un criterio. Y cuando hablo de criterios, y generalmente cuando nosotros hablamos de valores o de criterios, generalmente yo creo que está como en esa esencia humana, es como el no a las normas o a los criterios. Pero ¿saben? Criterio es una palabra positiva. Criterios es una palabra positiva. Es más, no existen malos criterios. Existe la falta de criterios. Porque criterio es una palabra positiva. Entonces, yo anotaba esto. Y un criterio es la suma de pensamientos espirituales que nos hacen tomar decisiones acertadas en tiempo de crisis. Y tu vida tiene que estar basada en criterios, en valores. Nuestra vida como iglesia, como comunidad, tiene que caminar y avanzar en base a criterios, a valores específicos, basados en pensamientos de gente que está llena del Señor y que siente la carga de lo que está pasando hoy día a nuestro alrededor, y entre todos armamos estos criterios y nos enfocamos en el quehacer de la iglesia hoy día, interpretando lo que está pasando a nuestro alrededor. Es bonito adorar, pero eso es parte de nuestra vida. O mejor dicho, la adoración es parte de toda nuestra vida. Porque el adorar no es solamente cantar canciones. El adorar es tener una vida de contemplación siempre hacia nuestro Dios, hacia nuestro Señor. Entonces, cuando nosotros vivimos de esta manera, la iglesia toma un sentido distinto. Somos realmente el cuerpo visible de Dios aquí en la tierra. Somos la imagen de Dios. Jesús dijo: cuando vean el amor que hay entre ustedes, van a comprender que son mis discípulos. Y si uno mira, dice que Cristo se hizo hombre, dice que ese Dios invisible se hizo carne en Jesús. Y la Biblia habla de Jesús diciendo que Él es la imagen, Colosenses 1:15, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. En Hebreos dice que es la imagen misma de su sustancia. Está hablando de Cristo. Y Cristo dice de la iglesia que nosotros somos hoy día la imagen de Dios aquí en la tierra. Entonces, la pregunta es: ¿estamos viviendo y entendiendo lo que significa ser iglesia? Entonces, por eso yo sentía esto, como les digo, yo reflexionaba y decía: tenemos que establecer criterios. No estoy hablando de formas, de criterios, de valores. Que podamos tener esta comunión, que es uno de los valores de la vida, que podamos hablar, que podamos interpretar, que podamos entender nuestras necesidades como iglesia y establecer criterios para avanzar. Eso es clave para nuestra vida. Entonces, un criterio es morir a los puntos de vista personales para buscar pensamientos espirituales corporativos. Suena como establecer en una empresa, ¿cierto? Pero yo creo que es tan necesario morir a mis propios criterios y tener, porque si todos tenemos la vida de Cristo, si Cristo y el Espíritu Santo ponen cada uno de nosotros, algo tenemos que decir.
No solamente yo, que tengo tribuna aquí como pastor. Cada uno de ustedes tiene algo que decir. Si Cristo está habitando en ti, algo tienes que decir. Entonces, yo decía, criterio es morir a los puntos de vista personales para buscar pensamientos espirituales corporativos como iglesia. Por eso es que hacemos las cosas, lo que estamos haciendo en el estudio, lo que hacemos en evangelismo, lo que están haciendo los jóvenes, lo que hicimos con el tema de sesiones, todo esto es con un objetivo, no fueron ideas lanzadas al aire nomás. Hay un propósito, hay un criterio detrás, porque queremos que el reino de Dios se extienda, pero para eso hay que hacer cosas concretas. Cosas concretas. Entonces, es muy importante esto, un criterio siempre es bueno porque está formado por diversidad de pensamientos. Aquí, no porque yo tenga el pastor, las tengo todas claras, no, yo necesito. La Biblia dice que hay una multiforme gracia de Dios derramada sobre la iglesia. Cada uno de nosotros nos necesitamos, somos parte de un cuerpo. Esa es la definición de iglesia. Donde la sustancia o quien sustenta es Cristo viviendo en nosotros. Un criterio eterno es cuando los santos piensan. Un criterio, y aquí me acuerdo esta palabra de Filipenses 4:8, que tú la has repetido en varias oportunidades, y yo creo que aquí lo que está diciendo, mire, ¿de acuerdo a lo que ya le he compartido? Analicemos esto un poquito. Mire, dice, está escribiendo Pablo a la iglesia de Filipo, dice, por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Entonces, si tú miras esto, lo que está haciendo aquí, establecieron criterios. Si hay algo, en otras palabras, leyéndolo de atrás para adelante, si hay algo en lo que ustedes tienen que pensar, es en esto. En lo verdadero, en lo honesto, en lo justo, es establecer criterios. Y yo creo que en este tiempo, como iglesia, es necesario establecer criterios. Saber por qué hacemos lo que hacemos. Como les digo, yo sentía esto, que Dios me hablaba a mi vida. ¿Por qué estoy haciendo lo que estoy haciendo? ¿Qué proyecto o qué proyección veo en la iglesia? Y cada vez me llevaba a estas cosas que son elementales, que las tenemos aquí, pero que nos cuesta mucho ponerlas en práctica. O nos dura un ratito el impulso y nos empezamos a desviar. Si hay cosas de valor, si hay algo digno, algo honesto, en estas cosas pensemos. Eso está diciendo ahí. Necesitamos establecer criterios. Y vuelvo un poco atrás. Por eso que estamos haciendo y queremos hacer esto, bueno, ahora en el mes de mayo y en agosto, estar aprendiendo, no por llenar una agenda, no por tener una actividad más, sino porque creemos que es necesario entender dónde estamos y hacia dónde nos quiere llevar Dios. En otras palabras, establecer estos criterios de pensar, ponernos de acuerdo en qué vamos a pensar, cuál va a ser la motivación para hacer lo que hacemos. Eso es importante. Algo importante. Hay un dicho, no recuerdo quién lo dijo, pero decía, el sabio se cuestiona a sí mismo, el necio cuestiona a los demás. Y yo creo que es un buen ejercicio cuestionarse muchas veces. Porque a veces la creemos que estamos haciendo de oro y en realidad estamos dando palos de cielo. Entonces, y yo, como les digo, reflexionaba en esto y reflexionaba en tantas cosas. Y una de las cosas que estoy preparando algo con respecto a eso, leyendo a mí misma epístola de Pablo y en Hebreos cuando habla de que el primer Adán era alma viviente, ¿cierto? Y dice el segundo Adán, ¿se lo saben qué dice? Es espíritu, dice, vivificante. Y pensaba en esto, el primer Adán
¿Por qué dice que es alma viviente? Sabemos que el alma es, ¿cierto?, donde están nuestras emociones, la mente. Y claro, Adán fue creado como alma viviente. ¿Saben por qué? Porque el Espíritu de Dios estaba ahí, tenía una relación directa con Dios. Era un alma viviente que estaba conectado con el Espíritu de Dios. De hecho, la caída fue que se rompió esa relación. Perdió esa conexión con el Espíritu directa. Por eso que el segundo Adán, Cristo, es Espíritu viviente, que le vuelve a dar sentido a nuestra estructura original. El Espíritu gobierna el alma y el alma gobierna el cuerpo. ¿Sí? Entonces, pensaba en esto yo. Hay un pasaje en Primera de Juan 2, 16 y 17 que dice, porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no provienen de Dios, sino del mundo. Dice que el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y yo pensaba en esto, si ustedes se fijan, esta relación que hace de cuando uno vive en el mundo sin este gobierno del Espíritu de Dios, dice que lo externo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria, es como de afuera hacia adentro. Lo externo al final va definiendo mi vida y que la podemos traducir en la vanagloria de la vida. Es de afuera hacia adentro. La vida del hombre sin Dios. Los deseos de la carne, de los ojos, ¿cierto? Y tiene una visión de la vida, su vanagloria de la vida. El hombre espiritual es totalmente distinto. Dice que el corazón es regenerado, vivimos de una manera distinta, miramos de una manera distinta desde adentro hacia afuera. Y muchas veces, yo pensaba en esto, muchas veces en nuestra vida vivimos por lo que nuestros sentidos externos los traemos adentro y nuestro corazón es influenciado. Eso es lo que está diciendo ahí, Juan. Los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, provienen del mundo, no de Dios. Pero el trabajo de Dios en nuestra vida es todo lo contrario. Transforma nuestro corazón, nuestra vida, nuestros deseos, lo que miramos, lo vemos con nuestros ojos. Es como un proceso al revés. Y yo creo que Dios tiene que ayudarnos a entender esto. Muchas veces cuando vivimos de esta manera, vivimos lo que Pablo llamaba como un cristianismo como niños inmaduros, que tenemos principios, pero al final esos principios son principios nomás, nunca se hacen carne, nunca se hacen vida en nosotros. ¿Ya? Y nos afecta esto, la vanagloria de la vida, los deseos de la carne, los deseos de los ojos. Y muchas veces nuestra vida está regida por eso. Y no por lo que Dios hace en el corazón, lo transforma y transforma nuestras vidas. No sé si me estoy dando a entender. ¿Ya? Entonces encontraba esto y con respecto a eso, muchas veces nos sentimos faltos. Es que necesito más de Dios. Es que Dios tiene que hacer algo. ¿Ya? Y hablamos cosas. Y Dios tiene que hacer algo. Pero hay un versículo, permiso, voy a sacar. Aquí se pone lo bueno. Hay un versículo que me llevó a meditar en el sentido de cuáles son mis motivaciones. ¿Cómo estoy viviendo esta vida? ¿Qué proyección tengo en mi vida y qué proyección veo en la iglesia? Y este pasaje yo lo había leído tantas veces, pero le encontré un sentido distinto. Y dice, nosotros no hemos recibido el espíritu del mundo, ¿ya? Lo que dice Juan, no recibimos el espíritu del mundo, sino el espíritu que procede de Dios, para que entendamos lo que por sus gracias Él nos ha concedido. Esto es precisamente
de lo que hablamos. No con las palabras que enseña la sabiduría humana, sino con las que enseña el Espíritu, explicando lo espiritual en términos espirituales. Aquí yo marqué esta palabra, dice, para que entendamos lo que por su gracia Él nos ha concedido. Si ustedes se fijan, está hablando en pasado. Y muchas veces nuestra motivación como iglesia es por lo que Dios va a hacer. Cuando aquí está diciendo que ya todo fue hecho por su gracia. Pero pastor, usted ahí está diciendo que cuando nacimos recibimos ese espíritu o en el nuevo nacimiento. Es el nuevo. Sí, porque disculpe, es como Sí. que es necesario como aclarar la diferencia. Sí. Porque está hablando usted de algo pasado. Sí. Tan pasado. No, a lo que estoy hablando ahí en cuanto a pasado, a lo que Dios hizo. A que su gracia es, y todo lo que conlleva la gracia de Dios es algo que ya está hecho. ¿Me entiendes? Entonces, yo siempre digo, muchas veces vivimos entusiasmados en las promesas de Dios, cuando en realidad son realidades de Dios, que son promesas porque no las hemos creído. Y Pablo más adelante, si ustedes leen aquí, dice que las cosas espirituales se las tiene que explicar a gente espiritual, porque los niños espiritualmente no las van a entender. Entonces yo pensaba en esto, que muchas veces vivimos como iglesia pensando en las cosas que Dios nos va a conceder en el futuro. Cuando aquí la realidad dice que es una realidad que ya está, que por su gracia debemos entender y que entendamos lo que Él nos ha concedido. Yo creo que si empezáramos a vivir de acuerdo y a entender lo que Él ya nos ha dado, nuestra vida sería distinta. Amén. Amén. Si lográramos entender como iglesia todo lo que Él ya nos ha dado, la vida de la iglesia sería distinta. ¿Me entienden? Porque tenemos esa tendencia, no, cuando Dios nos dé esto, Dios nos ha dado todo, dice esto. O cuando Dios nos provea esto, Dios nos ha provisto de todo. Cuando no pensamos así, saben que llevamos una vida pasiva, esperando que pase algo a poder actuar. Cuando lo que están diciendo aquí es que ya está todo listo y que tenemos que empezar a caminar. ¿Me entienden? Entonces, cuando yo miro esto, la vida de iglesia es una vida dinámica, es una vida entretenida, es una vida que es imposible estar quieto. Cuando vivimos de esta manera es imposible estar sin compartir de Dios. Porque es algo que fluye y algo que está. Porque por gracia hemos recibido todo, pero no lo hemos entendido. Estamos esperando cosas que ya están. Entonces, como les digo, muchas veces, muchas predicaciones han estado fundamentadas en las promesas de Dios adelante. Pero nos olvidamos de la gracia, como dice ahí, que Él ya nos ha concedido en el pasado, ya están hechas. Ya están hechas. No solo ya se nos ha concedido todo, sino que además, como dice ahí parafraseando, se nos dio el Espíritu de Dios para que nos ayude a ver y a entender y a vivir lo que se nos ha concedido. En el fondo eso está diciendo. Que se nos ha dado el Espíritu para poder entender esto. Humanamente no lo vamos a entender, nunca. Y si no lo entendemos, ¿saben lo que empezamos a hacer como iglesia? Empezamos a hacer actividades. Empezamos a llenar, a llenar tiempo, a llenar espacio. Porque no entendemos lo que ya hemos recibido. Y estamos esperando que pase algo. Ese algo ya pasó. Su gracia de Dios ya está puesta y derramada sobre nosotros. Y más encima tenemos de su Espíritu que nos enseña y nos ayuda a entender. Como dice ahí, no con sabiduría humana, sino esta sabiduría que viene del Espíritu. Como dice Romanos 8, dice, el Espíritu con mayúsculas dice, da testimonio a mi espíritu de que soy hijo.
Es una realidad. Ya somos hijos. Pero el Espíritu llega este testimonio a ti. Es algo que ya está, no sé si me logro explicar. Es algo que ya está establecido. Es algo que ya es. Ya es. El Evangelio no viene a anunciarnos lo que Dios hará, ni se trata de esperar el cumplimiento de promesas a futuro, sino que anuncia lo que ya ha sido concedido. Y el cumplimiento de las promesas en Cristo, consumado es, todo está listo. Y eso cambia la perspectiva de mi vida. Yo lo veía así. En vez de esperar que pasen cosas, quiero vivir lo que ya está establecido, las promesas que ya están, que en realidad no son promesas, son una realidad, que no han sido efectivas porque yo no las he conocido, no las he entendido. Pero es una realidad hoy día para cada uno de nosotros. Si no vivimos de esta manera, perdonen la expresión, estamos peinando huevos. Es que no hemos entendido nada. Pero hay una realidad, todo ha sido puesto, todo poder me es dado, por eso vayan y hagan discípulos. Amén. No sé si me explico. Amén. Entonces, yo me sentía desafiado, pero a la vez motivado. Todo esto concedido solo puede ser entendido y administrado por hijos maduros. Solo la madurez nos da acceso a todo lo concedido. Repito, solo la madurez espiritual nos da acceso a todo para que entendamos todo lo que ha sido concedido. En Gálatas 4:1 escribe Pablo y dice, por tanto, aunque el heredero es dueño de todo, siendo niño, en nada se diferencia del esclavo. Lo que está diciendo ahí, y lo podemos aplicar a nuestra vida, somos herederos de todo, pero si somos niños, somos igual que un esclavo. Eso es lo que dice ahí. El heredero, siendo niño, en nada se diferencia del esclavo. Y dice porque necesita tutores que lo anden guiando, aunque es dueño de todo. Y eso me hace mucho sentido con esto. Mucho sentido con esto. Porque somos herederos de todo, eso dice la Escritura. Yo les decía, somos reyes y sacerdotes, somos pueblo escogido y ya. Pero con un propósito, para anunciar las virtudes de aquel que nos sacó de las tinieblas a su luz admirable. Pero mientras seamos niños espirituales, vivimos como esclavos. Y si vivimos como esclavos, no podemos tener acceso a todo lo que Dios ha concedido. Interesante, ¿verdad? Hoy día, yo creo que es más urgente que nunca que la gracia de Dios inagotable se derrame sobre este mundo con una necesidad inagotable. Un mundo agotado que necesita de la gracia de Dios. Y mientras tanto nosotros estamos cantando, adorando, pagándolo bien, pasando los chanchos, pero estamos cumpliendo el propósito. Yo siempre me hago esta pregunta, estamos cumpliendo el propósito. Es más, vale la pena hacer todo lo que estamos haciendo si no estamos siendo luz en medio de la tiniebla. Vale la pena hacer todo lo que estamos haciendo si no somos un oasis en medio de tanta desesperación que hay a nuestro alrededor. ¿Se está cumpliendo el propósito de Dios en nuestras vidas? ¿Saben? Son preguntas trascendentales. Y yo no quiero avanzar siguiendo una forma, haciendo las cosas que las podemos hacer muy bien. La pregunta es, ¿estamos cumpliendo los propósitos de Dios para este tiempo, en este lugar? Esa es otra cosa. Entonces, por gracia hemos recibido, y aquí no tiene nada que ver tu fuerza, lo que podamos hacer. Y eso me confronta. Pues dice, porque por gracia ustedes han sido salvados mediante la fe.
por gracia. O sea, yo no tuve nada que hacer y no tengo nada que hacer ahí. Por gracia de Dios. Dice, esto no procede de ustedes, sino que es un regalo. O en otra versión dice, es un don de Dios. Es un regalo de Dios. Y no por obras para que nadie se jacte o para que nadie se gloríe. Es un regalo. Esta gracia, esta salvación, lo que Dios nos ha dado, el que Dios te haya llamado es por gracia. Tú no tienes mérito alguno. Y por más que te esfuerces, nunca lo tendrías. Es por gracia de Dios. Nada más que por eso. Nada más que por eso. Ustedes han sido salvados mediante la fe. Y esto no procede de ustedes, sino que es un regalo de Dios. No por obras para que nadie se gloríe. La gracia de Dios, la salvación es un regalo. Un regalo inmerecido, dicen. Pero al fin de cuentas Dios decidió regalarnos esta salvación. Pablo en uno de los escritos dice, ojo, tengan cuidado. ¿Cómo pueden descuidar una salvación tan grande? ¿Cómo pueden descuidar? ¿Cómo pueden dejar de entender esta salvación tan grande? Y muchas veces te sientes indigno, y déjame decirte, eres indigno. Porque no depende de ti, depende de la gracia de este regalo de Dios en tu vida. Y yo quiero hacer la conexión con este otro pasaje que dice, se cambió, ¿no? No, ahí está. No, se cambió. Ah, no. Sí, si alguien tiene 1 Pedro 4:10, no me cambió ahí. Dice algo así, pero que lo lea, dice, porque cada uno ha recibido un don de Dios, ministrelos a otros, conforme a la multiforme gracia de Dios que ha sido derramada. Dice que este don, como leímos en este pasaje, que ahí se me fue, como dice ahí, dice que por gracia hemos recibido este regalo, este don. Pero en lo que está diciendo Pedro, en 1 Pedro, dice que este don que hemos recibido ahora administrémoslo. ¿Ah? O sea, recibiste algo por gracia, Pedro dice, bueno, ahora lo que recibiste, administralo. Administralo. ¿Alguien tiene ahí? ¿Sí? Dice, Dios de su gran verdad y dones espirituales le ha dado un don a cada uno de ustedes. Úsenlo bien para servir los unos a los otros. ¿Se dan cuenta? Dios, leímos el tipo, Dios nos dio, por gracia nos dio este regalo, este don. Ahora Pedro lo que está diciendo, ese don, ahora administrenlo, compártanlo, vivan. Y yo creo que eso es lo que muchas veces nos falta en la iglesia. Tenemos principios, tenemos valores, tenemos conceptos, pero nos quedamos ahí. La vida de la iglesia es que esto llevarlo a la práctica. En tu vida y en nuestra vida como comunidad, como iglesia. ¿Ya? Entonces esto es clave. Lo que más que ninguna otra cosa se ve hoy día y que todo es evaluable y aceptable, este concepto del desempeño o desempeñismo. Como que todo vale o todo tiene valor de acuerdo a cómo te estás desempeñando. Ahora, si yo veo esto, es totalmente contrario a lo que dice ahí, porque esto no tiene nada que ver con mi desempeño, tiene que ver con lo que Dios ha hecho. Y cuando yo recibo ese don, ahora se me exige que yo lo comparta, que yo lo ministre, dice la versión Reina Valera. Entonces, algo tenemos que hacer. Muchas veces nuestra mentalidad equipara nuestra identidad directamente con el desempeño, con lo que hacemos. ¿Ya? Y muchas veces y la sociedad mide y valora a la gente por esto. O sea, tú vales por lo que haces, ¿o no? Y por nuestro desempeño. Y muchas veces este mismo concepto se ha metido en la iglesia. Y cuando vivimos en base a este concepto, de repente si no hacemos nada, chuta, estamos mal. ¿O no? Nosotros nos propusimos desde un comienzo con Milay, si hay algo que queremos es que Cristo sea el sustento de la vida de cada uno de nosotros, de todos nosotros, y que vivamos de acuerdo a eso.
Y siempre fue nuestra propuesta, no queremos tener más actividades que solamente las reuniones y los grupos. Porque la vida, tu vida de cristiano, la tienes que vivir en todo lugar, en tu trabajo, en todos lados. Porque si no nos transformamos en actividades, buenas actividades, y la vida en la iglesia se transforma en hacer buenas cosas, pero acá adentro. Y eso es fácil. Y nos volvemos especialistas en hacer buenas cosas. Y muchas veces eso mismo nos lleva a tener esto, de sentirnos que estamos haciendo lo correcto porque estamos haciendo muchas cosas. Y déjame decirte que eso no es una verdad. El desempeño, lo que tú hagas, no define lo que tú eres. Entonces, ahora, yo no quiero que me malinterprete y que pensemos que no tenemos que hacer cosas, las tenemos que hacer. El tema es cuando eso roba nuestra prioridad, cuando adoramos lo que hacemos, cuando adoramos la adoración. Ese es el problema. Cuando nos sentimos bien haciendo cosas y nos olvidamos de quién originó o creó todas las cosas. Entonces, esto es fundamental. Como les digo, tristemente, quiero leer algunas cosas aquí, tristemente la iglesia cristiana no ha aprobado ser inmune a este concepto de desempeñismo. No sé si existe esa palabra, pero a este concepto de hacer cosas y de hacer cosas. Y muchas veces damos la impresión, anoté, dice, no quiero que se me vaya la idea, dice, muchas veces podemos dar la impresión a la gente de que el cristiano se trata primero, o el cristianismo se trata primero y principalmente del sacrificio que nosotros hacemos para Jesús, más que del sacrificio que Jesús hizo por nosotros. ¿Me entiendes? Muchas veces centramos nuestra vida en sacrificarme por hacer cosas para Jesús y nunca he entendido todo lo que Él se sacrificó por mí. Es como lo que leí al comienzo. Debemos entender lo que ya se nos ha concedido. Y es un error vivir una vida de iglesia, como les decía, haciendo cosas, sacrificándonos para hacer cosas para Dios, si no hemos logrado entender el gran sacrificio que hizo Él por nosotros. Es un enfoque distinto. Nuestro desempeño para Él, en vez del desempeño de Él a nuestro favor. ¿Cuántas veces hemos estado enfocados en eso? En mi desempeño hacia Él y olvido todo el desempeño de Él a mi favor. O nuestra obediencia a Él en lugar de su obediencia a nuestro favor. ¿Saben? Esto a mí me golpeó fuerte. Que muchas veces vivimos y nos restringimos en obedecer a Dios y vivimos toda nuestra vida en reglas, en formas, en tratar de obedecer a Dios. Y nos olvidamos de su obediencia en favor nuestro. Hay un pasaje, parece que lo anoté, sí. Está hablando de Cristo, miren lo que dice. Aunque era hijo, mediante el sufrimiento aprendió a obedecer. Yo siempre pienso en esto. Para Jesús la obediencia tiene que haber sido algo extraño. Dios, yo creo que para Dios el concepto de obediencia no. ¿A quién le obedece Dios? Pero dice que Cristo, el Hijo, tuvo que aprender obediencia a través del sufrimiento. Entonces, yo muchas veces puedo pretender esforzarme por ser obediente a Dios, pero no puedo perder de vista que Él aprendió obediencia. Y dice, porque vivió de esta manera, dice, al ser así, perfeccionado, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Este juego de palabras de obediencia me cautiva. Porque yo me puedo esforzar y toda mi vida por obedecer. Pero si no entiendo que Él tuvo que aprender a obedecer para darme una salvación,
mi vida toma otro sentido. ¿O no? El eje del cristianismo no es haz algo para Jesús, sino tomar en cuenta todo lo que Jesús ya hizo por nosotros. Es una perspectiva distinta. ¿Saben? Esto a mí me conmueve, porque no es lo que yo tenga que hacer para Jesús, sino lo que Él ya hizo por mí. Y cuando yo valoro y entiendo todo lo que Él hizo por mí, esta gracia sin medida, como ahora la Escritura, cuando yo entiendo y vivo de esa manera, mis actos van a estar de acuerdo a la verdad y a la voluntad de Dios. Amén. Y no por una motivación humana de obedecer, de agradar, sino una motivación que nace. Siempre hablamos que nuestra vida somos llamados a parecernos a Jesús. Aparecernos, y muchas veces queremos aparecernos en lo que Él hacía, cuando nuestro llamado es para aparecernos como Él era. Ser una imagen. Él es la imagen del Dios invisible, nosotros somos la imagen. El cuerpo de Cristo es la imagen de Dios aquí en la tierra. Esa palabra imagen en el griego es efigie, ya que más que hablar de imagen de una foto, sino que de toda una esencia misma. ¿Ya? Entonces hemos sido llamados a eso. Me tengo que muchas veces, y yo pensaba en esto, ustedes saben, yo soy músico también, y la adoración para mí es fundamental, pero pensaba en esto muchas veces, quizás al no entender esto, a lo mejor podemos dar la impresión de que nuestra motivación en la adoración es nuestro amor y nos esforzamos por entregar nuestro amor a Cristo, cuando en realidad tenemos que reconocer el amor que era derramado sobre nosotros. ¿Se dan cuenta? Es una perspectiva distinta, que no depende de mi esfuerzo, de una vida. Alguien decía, y no recuerdo si fue usted, decía que la Biblia está resumida en un solo pasaje. De tal manera amó Dios al mundo que dio su Hijo unigénito para que todo aquel que en él crea no se pierda y vida eterna. Él decía, en ese pasaje está la Biblia resumida. Entonces lo importante no es ese amor que le entregamos a Dios por nuestro esfuerzo humano. Es cuando entendemos el amor que Él derramó sobre nosotros, porque eso naturalmente nos hace amarlo. Como dice Pablo, porque Él nos amó primero. Entonces, lo que hacemos es importante, pero no tiene comparación a lo que Jesús hizo por nosotros. Y yo quería compartir esto. Hay otras cosas que no quiero avanzar. Quiero dejarlas para la próxima semana. Y yo creo que cuando nosotros logramos entender esto, que no depende de nuestro esfuerzo, no depende de lo que podamos hacer, sino que depende de lo que intentamos, lo que Dios ya hizo, que no depende de cuánto puedo amar a Dios, sino de lo que Él me ha amado a mí. Y empiezan a abrirse nuestros ojos y a entender muchas verdades. ¿Sabes? Dios no vino a cambiar tu vida, ni siquiera vino a mejorarla. Vino a cambiar de tu vida a la vida de Él, que es distinto. Dios vino a cambiar, Jesús vino a cambiar tu vida para que vivamos su vida. Y eso se llama transformación. Una transformación que por definición no puede volver atrás. Pero Él no vino a mejorar tu vida. Y déjame decirte, muchas veces yo creo que nuestras oraciones están fundadas en que el Señor mejore mi vida. Él no la quiere mejorar. Él quiere cambiar tu vida a la vida de Cristo. Según de Corintios 3:18 dice, a nosotros que se nos ha sido quitado el velo, dice, podemos mirar y reflejar la gloria de Dios.
Y dice, y el Espíritu que es Dios nos va transformando a la gloriosa imagen de su Hijo. El proceso de transformación no tiene nada que ver contigo, pero sí tiene que ver con una actitud. Dice que de tanto mirar, que empiezas a reflejar. Y es algo importante lo que dice, porque a nosotros dice que se nos ha sido quitado el velo, es decir, ya no tenemos excusa para no mirar. Lo que tú miras vas a reflejar. Y eso dice, a todos nosotros, en la versión NBV, dice así, se nos ha sido quitado el velo. Por lo tanto, podemos mirar y reflejar la gloria de Dios. Y dice, y el Espíritu que es Dios, en este proceso de mirar y reflejar, dice, nos va transformando. En la versión Reina Valera dice, de gloria en gloria, a la imagen de su Hijo Jesús. Dios nos quiere transformar. La transformación solamente ocurre de tanto mirarlo, de tanto estar ahí, de tanto buscarlo, el Espíritu nos empieza a transformar. Amén. Es lo que les dijo Jesús. Dice la Biblia, dice que Jesús pasaba mucho tiempo con el Padre. Y uno de sus discípulos dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué les dijo el Señor? Estamos con usted tanto tiempo y no se han dado cuenta. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Jesús miraba tanto al Padre que lo reflejaba. Bueno, ese proceso, el que aparece en 2 Corintios 3:18. Se nos ha sido quitado el velo y de tanto mirar comenzamos a reflejar. ¿Ya? El principio espiritual. Y espiritual en todo sentido. En lo natural, lo que miras también se refleja. ¿O no? Lo que miramos se refleja. Así que yo quiero, como les digo, quiero dejar hasta aquí. Solo quiero desafiarte, como yo me he sentido desafiado. Cuando miro todo esto, que surgió de la nada, pero Dios lo tenía. Yo lo único que quiero pedir, que Dios abra nuestros ojos para que podamos comprender lo que Él ya nos ha dado y comencemos a vivir de acuerdo a lo que Él ya nos ha dado. Eso cambia la perspectiva de nuestra búsqueda, de nuestras oraciones. Ya mi oración no es, Señor, dame esto, sino, Señor, te doy gracias por lo que ya me diste. Y quiero vivir de acuerdo a eso. Nos da una perspectiva distinta de la vida. Señor, me falta esto. ¿O no? Yo creo que nuestras oraciones fundamentalmente son así. Señor, me falta esto. Señor, esto. Ay, Señor, esto acá. Cuando logramos entender esto, podemos orar. Señor, te doy gracias por todo lo que me has dado, Señor. Y todo lo puedo en ti porque tú eres mi fortaleza. Aunque ande en valle de sombra como yo, no voy a temer. Pero eso depende de una vida profunda en el Señor. Amén. Pongámonos en pie.